Nos hacíamos algunas preguntas antes de la tanda, si es recomendable que las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID-19, si pueden amamantar, si son portadoras del coronavirus, qué dicen los expertos, qué efectos ha tenido la pandemia con respecto a los recién nacidos. Todas preguntas que Camila Pires se realizó y salió a buscar respuestas. Bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Así es, con el equipo de producción estuvimos haciendo estas preguntas y acudimos al Hospital de la Mujer del Hospital Pereira Rosell justamente para obtener algunas de las respuestas. Lo cierto es que, según se nos informaba, y también esto se manifestó al comienzo de la pandemia, fue que, bueno, el COVID no es como la gripe H1N1, que sí suponía un riesgo mayor para las embarazadas. En ese sentido, ya se había manifestado un documento al inicio que hacía que no había evidencia de que las mujeres presentaran síntomas diferentes o incluso un mayor riesgo. Por supuesto que se había que tomar todos los recaudos pertinentes. De hecho, en el Hospital de la Mujer, según nos decían desde la dirección, desde marzo del año pasado hasta esta fecha se registraron 53 pacientes que fueron positivos a COVID. De esa cantidad, unas 30 fueron mujeres embarazadas. Hubo también un recién nacido asintomático y el resto de los pacientes fueron pacientes oncológicas y pacientes del área de ginecología. También se nos decía que fueron con síntomas leves y que no requirieron internación, salvo en algunos casos en los que se las derivó al Hospital Español, pero por las condiciones socioeconómicas, para que pudieran realizar un adecuado aislamiento. Así se nos decía. Tampoco se evidenció dentro de los estudios o la información que se maneja hasta el momento es que se contagie o que haya un contagio desde la placenta al bebé, o sea que el virus se transmita de esa manera, ni tampoco se hace a través de la leche materna. Y este es un punto que han destacado tanto las organizaciones públicas como privadas para no cortar justamente la lactancia. Desde UNICEF también se hizo un video a propósito y que lo están viendo en imágenes. ¿Qué es lo que se maneja en estos casos? Bueno, que si la madre tiene coronavirus puede seguir amamantando, pero tomando justamente ciertas medidas, y en el caso de que se sienta mal o no pueda hacerlo, bueno, extraerse la leche y que otra persona alimente al bebé, pero no cortar el vínculo. Y de hecho lo que se asegura es que justamente y en estos momentos de mayor urgencia lo que hay que seguir es con la lactancia materna, porque contiene justamente los distintos nutrientes que ayudan a proteger a los niños. Vamos a ver lo que decían justamente los directores del Hospital de la Mujer, la directora y también la subdirectora, a propósito de este tema. En este caso no se comporta como un grupo de riesgo específico, sino que se comporta como un grupo de riesgo dentro de la edad que tienen y dentro de las patologías que puedan tener, patologías médicas que pueden tener, pero no per se, no como embarazo tienen más riesgo. De todas maneras, queremos volver a insistir que las embarazadas, como todo el resto de la población, deben usar el equipo de protección personal que requiera. La higiene tiene que ser específicamente recalcada. Que la madre tenga COVID-19, nunca se debe interrumpir la lactancia. No solo no está contraindicada, sino que tanto la OMS como nuestro Ministerio de Salud Pública recomienda que la lactancia se mantenga en la misma forma que cualquier paciente no portadora de COVID-19. No se ha reportado ningún caso de transmisión de madre a hijo por lactancia hasta el día de hoy, siempre manteniendo las medidas que todos conocemos, como son la correcta utilización de la máscara, la higiene de manos, la higiene de mamas y realizarlo en un ambiente aireado, con buena distancia, ¿verdad? Pero quiero dejar sumamente claro que, al contrario, la lactancia materna es lo que aporta al recién nacido la inmunidad necesaria para no adquirir la enfermedad. Bueno, y en el marco de estos protocolos también hubo cambios a nivel de las consultas y de los seguimientos. De hecho, aumentó lo que tiene que ver con la teleconsulta, se aplicó un control estricto previo al ingreso al parto y también se nos informaba que se cuenta con test rápidos de antígenos para aquellos pacientes que ingresen por consultas respiratorias. Esto se va a hacer previo al ingreso a la sala de espera. El ginecólogo y profesor adjunto, Fabián Rodríguez, explicó el procedimiento dispuesto allí en el Hospital de la Mujer para los partos.
Si tenemos el resultado que es negativo, se comporta como un trabajo de parto normal, o sea, como que no hay ninguna especificación con respecto a eso. Si tenemos un hisopado que es pendiente, o sea que todavía no tenemos el resultado, se toman todas las medidas como que fuera positiva, la paciente se aísla, está en una habitación aislada junto con su compañero o con la persona que ella quiera de su burbuja estar acompañada, y se procede durante todo el trabajo de parto teniendo los recaudos del equipo de sanitario, los ginecólogos y los parteras que están atendiéndola junto con las enfermeras, como que fuera una paciente positiva. Y las pacientes que son COVID positivas, esas sí se toma todas medidas mucho más precautorias, fundamentalmente todos el equipo, el EPP, junto con el face shield y la máscara N95, o sea, junto con todo el equipo que se utiliza cuando estamos en contacto con una paciente que es positiva. Afortunadamente hemos tenido todos buenos resultados, tanto para la madre como para los recién nacidos. Y no existe ninguna medida preventiva que no esté autorizada durante el embarazo. O sea, hay que aplicar exactamente las mismas medidas que una mujer que no esté embarazada. Ahora bien, ¿qué sucede con los recién nacidos? Si bien el COVID no provoca directamente partos prematuros, así se ha indicado por parte de los expertos, sí se realizó una investigación porque se evidenciaron un aumento de cantidad de bebés con bajo peso al nacer y partos prematuros. El estudio fue realizado por el ginecólogo y docente de la Clínica Ginecatológica A, Leonel Brioso, junto a un grupo de investigadores. Vamos a ver la placa que allí, hacía un estudio comparativo justamente de los nacimientos en 2019 y 2020. Si bien la cifra es casi similar de nacimientos, 3.225 en 2019 y en 2020 3.035, sí se evalúan estos tres indicadores, los nacimientos pretérmino, el bajo peso al nacer y el pequeño tamaño gestacional. Allí se advierte entonces un aumento en esos porcentajes y sobre todo un aumento del 21% en torno a los partos prematuros, que es la cifra que genera mayor preocupación. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Qué factores de mitigación de la pandemia podrían estar incidiendo en estos índices? Es lo que explicaba Leonel Brioso. Lo que encontramos fue un resultado que realmente nos llamó mucho la atención, que fue un incremento muy importante de dos de los indicadores sustanciales en nuestra especialidad, que son el nacimiento antes de tiempo, que se llama pretérmino, y el nacimiento de los niños y niñas que pesan menos de lo que tendrían que pesar, se llama restricción de crecimiento. Esos dos indicadores aumentaron prácticamente un 20% más, y esto fue muy significativo. Y realmente lo que nos llama la atención, si no hay variaciones en estas dos poblaciones de un año para el otro, es que esto fue provocado fundamentalmente por la crisis económica y el estrés generado en estas mujeres de un medio socioeconómico deficitario, que son las que se atienden en nuestra maternidad en el Pereira Rosell. El incremento de la violencia que se dio en esa etapa por el encierro y por supuesto la desalimentación, porque no es lo mismo, obviamente, por más solidaridad que haya, comer en una olla popular que poder comer en la casa de uno, ¿verdad? Las medidas de alrededor de la pandemia, cuando van a las clases socioeconómicas más acomodadas, tienen un impacto positivo en el embarazo porque hay un reposo, está en la casa, como más tranquilidad. En cambio, en estos sectores sociales es muy grave, muy devastador el efecto potencial que tiene, y además este riesgo implica para el futuro que estos niños y niñas que nacen van a tener más riesgos en el futuro de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión, lo cual nos da la dimensión del problema en un pequeño país como Uruguay, que crece en las poblaciones más vulneradas en sus derechos, de que si no hacemos algo, y lo hacemos ya, esto puede repercutir en 30 años, haciendo insustentable el sistema de seguridad social y el sistema de salud, porque la carga de enfermedad que va a haber es demasiado importante. Bueno, y nos queda pendiente qué sucede con las vacunas, ¿qué se recomienda? Bueno, el tema de la vacuna, hasta el momento no hay la información suficiente. La OMS en principio aseguró que las mujeres embarazadas no recibieran la vacuna a menos que tuvieran una exposición alta o que tuvieran un riesgo mayor. Después hizo una actualización hace poco, el 26 de enero, que tenía que ver con la vacuna Moderna, pero bueno, entendiendo que no había razón específica para creer que los riesgos superaran lo que podían ser los beneficios, eso generó algunas contradicciones
controversias entre los médicos, entre las propias mujeres, pero bueno, lo que se señala es que todavía no se cuenta con la información suficiente. De hecho, no se ha hecho las pruebas en la mayoría de los laboratorios a propósito de la población, tanto de embarazadas como de niños. Y en nuestro país, los expertos consultados, justamente tanto del ámbito público, pero también como del ámbito privado, nos decían eso, ¿no? Que no se cuenta con la evidencia suficiente como para recomendarlo, sobre todo en estos grupos de bajo riesgo, como lo señalábamos. Pero vamos a ver lo que específicamente aclaraban. Tampoco hasta el día de hoy tenemos vacunas que se hayan probado, por supuesto, en mujeres embarazadas, por lo cual, obviamente, para llegar a esa recomendación necesitamos más evidencia científica para saber si es recomendable y si es recomendable, en qué momento del embarazo eso sería viable. No existe evidencia aún para recomendarlas en embarazadas. Hace un par de días la Organización Mundial de la Salud hizo una actualización habilitando a las embarazadas a poder vacunarse, pero específicamente en una de las vacunas que no es de las que va a llegar a Uruguay ahora en esta primera tanda. Entonces, en principio, al día de hoy, las recomendaciones para las mujeres embarazadas es, en principio, por ahora no vacunarse. No obstante, pueden consultar con su médico, porque acá hay que evaluar mucho el riesgo, ¿no? La realidad es que no se sabe, esa es como la sincera realidad, y por eso estamos siendo como muy precavidos en las recomendaciones. La lactancia no es una contraindicación para vacunarse, es decir, que las mujeres que estén dando de mamar pueden perfectamente vacunarse. Las vacunas en principio no han sido probadas en embarazadas, afortunadamente tampoco estamos esperando eso porque como decíamos, en el embarazo el riesgo por la infección es muy bajo, o sea que afortunadamente a diferencia de la infección por el virus H1N1 en el 2008 que fue muy importante el efecto que tuvo, no tenemos ese efecto, o sea que estamos bien y yo me atrevería a decir que la vacuna va a ser un formidable aliado, pero a no engañarse, no va a ser la solución. Valiosísima información, Camila, muchísimas gracias. Gracias a ti. Camila Pires, pausa y ya venimos.